Hace 300 años, cuando las estrellas aún eran misterios para nosotros, ellos llegaron. No vinieron con diplomacia, no vinieron con mensajes de paz. Vinieron con sus torres explosivas, estructuras masivas de metal negro que bloqueaban el sol. Cada torre medía 5 kilómetros de altura, plantadas en nuestros continentes como clavos en madera. Los Vorthak, así se llamaban, pensaron que éramos primitivos. Pensaron que seríamos fáciles. Tenían tecnología de escaneo cuántico, capaz de detectar cualquier movimiento en un radio de 1000 kilómetros. Cada soldado humano que se moviera sería detectado, analizado y eliminado en segundos. Eso creían ellos. Eso era lo que sus datos les decían sobre nosotros. Pero los Vorthak cometieron el error más grave que cualquier ser en el universo puede cometer. Subestimaron a los humanos, y eso, en 300 años, les costaría todo. El primer día de la invasión, las torres aterrizaron simultáneamente en 12 puntos del planeta: Moscú, Nueva York, Shanghái, São Paulo, Lagos, Mumbai, Sydney, El Cairo, Ciudad de México, Tokio, Londres y París. El impacto fue catastrófico. Millones murieron en las primeras horas, simplemente por la onda de choque. Los gobiernos del mundo colapsaron en 72 horas. Las comunicaciones se interrumpieron globalmente. Los Vorthak activaron sus sistemas de escaneo. Nadie podría moverse sin ser detectado y destruido. Cualquier concentración de más de 10 humanos era identificada como amenaza y eliminada con precisión quirúrgica. Los primeros generales humanos intentaron resistir con ejércitos convencionales. Fue una masacre absoluta. Tanques, aviones, misiles en todo. Era detectado kilómetros antes de acercarse y destruido en el aire. Los Vorthak observaban desde sus torres con algo parecido al aburrimiento. Era demasiado fácil para ellos. El comandante Vorthak Zervak registró en su diario: a los humanos luchan como animales atrapados, patéticos, en 3 ciclos lunares. Este planeta será nuestro. Su especie trabajará en las minas de Karath. Pero algo que Zervak no comprendía era la naturaleza fundamental de la humanidad. Bajo presión extrema, los humanos no se rinden. Los humanos aprenden. Los humanos se adaptan. Y los humanos recuerdan. En las catacumbas bajo París, una mujer llamada doctora Elena Vázquez encendió una linterna de batería. Tenía 42 años. Era física cuántica y llevaba 3 días sin dormir correctamente. A su alrededor, 12 personas más: ingenieros, matemáticos, un soldado retirado y 2 adolescentes prodigios. El problema no es su tecnología, dijo Elena con voz calmada pero firme. El problema es nuestra visibilidad. Sus escáneres detectan movimiento, calor, frecuencias electromagnéticas y patrones de comunicación conocidos. Eso es lo que deben evitar. Uno de los adolescentes, Kai, de 16 años, levantó la mano. ¿Entonces dejamos de movernos? Elena sonrió por primera vez en días. No, aprendemos a movernos de manera que ellos no puedan predecir. Si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete para más épicas como esta. Comparte con alguien que ame las historias de ciencia ficción. No te arrepentirás. En los siguientes meses, la humanidad hizo algo que ninguna civilización alienígena había visto antes en el universo. Se fragmentó voluntariamente. Grupos de no más de 3 personas, operando en silencio total y absoluto, sin radios, sin teléfonos, sin dispositivos electrónicos de ningún tipo que pudieran emitir señales detectables. La comunicación volvió a métodos ancestrales, a mensajes escritos a mano, palomas mensajeras, señales de humo codificadas. Los Vorthak no podían entenderlo. Sus escáneres mostraban actividad humana, pero dispersa, incoherente, aparentemente sin coordinación. Zervak consultó a sus analistas. ¿Están organizados o simplemente sobreviviendo de manera caótica? Preguntó con irritación creciente. Parece caótico, comandante.
respondió el analista. No hay patrones reconocibles de coordinación militar en sus movimientos. Anzerbach asintió satisfecho. Son animales huyendo. No representan amenaza real. Continúen con la fase de extracción. Mientras tanto, bajo tierra, en búnkeres improvisados y túneles olvidados, algo extraordinario estaba tomando forma lentamente. Elena Vázquez había logrado establecer contacto con grupos similares en otros continentes, usando un sistema increíblemente simple. Mensajes codificados en frecuencias de radio tan bajas y cortas que los escáneres Vorthac los ignoraban completamente. Cada transmisión duraba menos de medio segundo. Imposible de rastrear. Imposible de analizar con la tecnología alienígena disponible. En Tokio, el ingeniero Hiroshi Tanaka desarrolló trajes de aislamiento térmico hechos con materiales cotidianos reciclados, capas de material reflectante de globos meteorológicos, espuma de aislamiento y papel aluminio en capas específicas. Los trajes reducían la firma térmica humana a niveles tan bajos que se confundían con el ambiente natural. En Lagos, la exmilitar Amara Okonkwo organizó el primer equipo de reconocimiento que logró acercarse a una torre en 3 personas, moviéndose solo de noche, cubiertos con los trajes de Tanaka, comunicándose solo por señas. Tardaron 9 días en recorrer 40 kilómetros, hasta la base de la Torre de Lagos. 9 días. Lo que encontraron cambiaría todo lo que la humanidad sabía sobre los Vorthac y sus debilidades reales. Las torres no eran simplemente armas, eran también generadores de energía para toda la flota Vorthac orbital, y para mantener esa energía necesitaban enfriamiento continuo. Enormes tuberías subterráneas transportaban líquido refrigerante desde fuentes de agua. Some vulnerables, susurró Amara al ver los sistemas de tuberías expuestos parcialmente en la base de la torre. Transmitió esa información en una ráfaga de medio segundo. Elena la recibió en París y comenzó a calcular. Si interrumpían el sistema de enfriamiento de manera coordinada en múltiples torres simultáneamente, podría ocurrir un sobrecalentamiento catastrófico. Pero necesitaban atacar todas las torres al mismo tiempo, y para eso necesitaban coordinación global perfecta sin tecnología moderna. Dale like si los humanos están demostrando por qué nunca deben ser subestimados. Suscríbete ahora. Comparte este video con tus amigos. La historia apenas está comenzando y se pone mejor. El plan que Elena diseñó era de una elegancia brutal que solo la desesperación humana podía concebir. Sin internet, sin satélites, sin comunicaciones electrónicas convencionales. Usarían el tiempo mismo como su sistema de coordinación. Cada grupo, en cada continente, recibiría una sola instrucción: actúen exactamente al amanecer del día 300 de la invasión. El amanecer llegaba en momentos diferentes según la longitud geográfica. Pero el principio era universal y claro. Durante meses, grupos humanos en todo el planeta trabajaron en silencio, preparando sus intervenciones en los sistemas de enfriamiento. En Shanghái, un equipo de fontaneros y químicos desarrolló un compuesto que solidificaba los fluidos de refrigeración Vorthac. Solo necesitaban introducirlo en el sistema. La reacción haría el resto de manera automática y sin intervención adicional. En Mumbai, ingenieros de construcción estudiaron los planos de las tuberías subterráneas que habían logrado memorizar mediante observación paciente. En São Paulo, un grupo de hackers analógicos, como se llamaban a sí mismos, encontró algo extraordinario. Los Vorthac usaban sus propios patrones de escaneo de manera tan regular y predecible como un reloj suizo. Cada escaneo completo del área tardaba exactamente 47 segundos. Luego había una pausa de 3 segundos. A 3 segundos. Ese era el margen de oportunidad. 3 segundos de invisibilidad relativa si te movías en el momento exacto. El soldado retirado del grupo original de Elena, el sargento Marcus Webb, tomó esa información y la transformó. Diseñó un sistema de movimiento humano basado en esos ciclos de escaneo. Lo llamó danza del fantasma. Moverse exactamente
cuando el escáner terminaba su ciclo. Detenerse completamente, cuando el escáner estaba activo. Sincronía perfecta con el enemigo. Durante semanas entrenó a cientos de personas en las catacumbas parisinas. Lo enseñaron a otros, se expandió globalmente. Los Vorthak seguían sin ver nada amenazante. Sus datos mostraban humanos dispersos, desorganizados, aparentemente al borde del colapso total. Zervac envió un informe optimista a su planeta natal: la resistencia humana es nula. La conquista procede según lo planeado. Lo que no sabía era que, en ese momento exacto, 280 grupos humanos estaban en posición alrededor de las torres. Todos entrenados, todos equipados con el compuesto de Shanghái, todos esperando el amanecer del día 300 de la invasión. El día llegó con una aurora tranquila sobre Europa. Elena miró el horizonte desde su posición cerca de la Torre de París. A su lado, Marcas verificaba a los equipos por última vez. A su otro lado, Kai, ahora de 17 años, esperaba en silencio. 300 días, dijo Elena suavemente. 300 días de aprender, adaptarnos y esperar. Hoy termina la espera. Marcas asintió sin decir nada. Kai simplemente cerró los ojos por un momento y luego los abrió con determinación absoluta. El sol comenzó a tocar el horizonte, la señal universal para todos los grupos humanos en el planeta. En Lagos, Amara contó los segundos del ciclo de escaneo, con perfecta precisión, cronometrada. Antresan 2, 1, en movimiento. En Tokio, el equipo de Hiroshi se deslizó hacia las tuberías de enfriamiento, con sus trajes térmicos activados. En Shanghái, los fontaneros introdujeron el compuesto solidificante en el sistema, con manos que no temblaban a pesar del miedo. Suscríbete para no perderte el final épico. Dale like si los humanos merecen ganar esta batalla. Comparte ahora mismo. Esto es lo que hace grande a la humanidad. ¡No te quedes con esto solo! En los paneles de control de cada torre Vorthak, las alarmas comenzaron a encenderse casi simultáneamente en todo el planeta. Los sistemas de enfriamiento comenzaban a fallar. Primero, lentamente, luego en cascada, luego de manera catastrófica e imparable. Zervac fue despertado por sus operadores en pánico. «Comandante, estamos perdiendo el enfriamiento en todas las torres a la vez». «¿Cómo es eso posible?», rugió. «Los escáneres no detectaron nada. Los humanos no podían coordinar nada de esto». Pero la realidad era implacable. Las lecturas de temperatura en las torres subían a velocidades alarmantes e incontrolables. Los ingenieros Vorthak intentaron desesperadamente activar sistemas de respaldo, pero el compuesto de Shanghái había bloqueado también esas tuberías. La Torre de Lagos fue la primera en comenzar a mostrar señales externas de sobrecalentamiento crítico e irreversible. El metal negro, que nunca había brillado, comenzó a ponerse rojo, luego naranja, luego blanco en algunas secciones. Amara observó desde su posición segura, con una expresión que no era de alegría, sino de algo más profundo. Era la expresión de alguien que había esperado 300 días para ver que el sacrificio de millones no fue en vano. En París, las alarmas dentro de la torre eran audibles, incluso desde afuera. Zervac intentaba evacuar a su personal, pero las compuertas de emergencia que debían abrirse con energía de las torres mismas ya no funcionaban correctamente. La ironía era perfecta. Los sistemas diseñados para protegerlos ahora los atrapaban porque dependían de la energía que fallaba. Elena observó la torre comenzar a emitir vapor por sus ventilaciones. «Funcionó», dijo simplemente. Solo esas dos palabras. Marcas puso una mano en su hombro. «Funcionó gracias a 300 días de cada persona que creyó que era posible». Kai estaba grabando todo con una cámara de película analógica, uno de los pocos dispositivos seguros que habían conservado. En el espacio orbital, la flota Vorthak comenzó a recibir señales de emergencia de todas las torres. Simultáneamente, el almirante de la flota, Kretvan, no podía procesar lo que veía. Era estadísticamente imposible, según todos sus modelos. «¿Cómo coordinaron esto?», preguntó a sus analistas. Sus comunicaciones estaban completamente
bloqueadas. No había actividad detectada. Un analista joven, Besrath, revisó los datos con creciente desconcierto. En su rostro, de 3 ojos grises. Almirante, usaron el tiempo, dijo finalmente, con una voz que mezclaba confusión y algo parecido al respeto alienígena. El tiempo. ¿Qué significa eso?, preguntó Crefan con impaciencia, mientras las alarmas de las torres seguían multiplicándose. No se comunicaron en el sentido que conocemos. Simplemente acordaron actuar en el mismo momento del ciclo solar. Usaron su propio sol como señal de sincronización. No hay tecnología que bloquear cuando la señal es el amanecer mismo. El silencio en el puente de mando de la flota Vorthak fue de esos silencios que preceden a la comprensión de un error catastrófico. Si esto te pone la piel de gallina, dale like y suscríbete. Comparte con quien necesite ver esto hoy. La Torre de Lagos colapsó primero. No explotó dramáticamente. Simplemente se dobló sobre sí misma, como un árbol caído. El sonido llegó segundos después, un rugido profundo que se sintió como un terremoto en todo el continente africano. Luego, la torre de Mumbai. Luego, la de Shanghái. Luego Tokio. En cada lugar, el mismo colapso silencioso y devastador. Las explosiones llegaban después, cuando los sistemas de energía, sin enfriamiento, alcanzaban puntos de ruptura termonuclear y cedían. La torre de Nueva York colapsó hacia el océano Atlántico, creando olas que se sintieron en ambas costas continentales. La torre de São Paulo cayó en la selva, que había empezado a recuperarse alrededor de su base metálica. Una a una, las 12 torres que habían aplastado a la humanidad durante 300 días caían por el planeta. En el espacio, Crefan observaba en tiempo real cómo su inversión de décadas se derrumbaba en cuestión de horas. Ordena la retirada, dijo finalmente, con voz muerta. Ordena la retirada de todos sistemas de este sector estelar. Un oficial protestó al almirante. Si nos retiramos ahora, perderemos todo lo invertido en esta campaña de colonización. Crefan lo miró con sus 3 ojos y habló con una claridad que ninguno de sus oficiales olvidaría jamás. Ya lo perdimos todo. Lo perdimos el momento en que subestimamos a esta especie. Ahora lo que protegemos es nuestra flota, porque si nos quedamos con 300 años más, ¿qué creen que serán capaces de hacernos? Desde la superficie, el silencio que siguió contenía la respuesta que ningún Vorda quería articular, pero todos podían imaginar perfectamente. La flota Vorthak inició su retirada. Las naves comenzaron a alejarse del sistema solar por primera vez en 300 años. En la superficie terrestre, la gente comenzó a salir de sus escondites cuando las sombras de las torres desaparecieron. Muchos no habían visto el cielo abierto en años, muchos parpadearon ante una luz solar que casi habían olvidado. Niños que habían nacido bajo la sombra de las torres la veían por primera vez sin esas estructuras negras dominando el horizonte. En París, Elena se sentó en los restos de una plaza y miró el cielo azul con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba de alegría. Exactamente. Lloraba por los millones que no vivieron para ver este momento de liberación. Márquez se sentó a su lado. Kai continuaba filmando, consciente de que estaba registrando uno de los momentos más importantes de la historia humana. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Kai después de un largo silencio lleno de viento y pájaros que volvían. Elena tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, miró las ruinas de la torre caída a lo lejos. Ahora, reconstruimos y aprendemos todo lo que podamos de esas torres caídas. Cada pieza de tecnología que sobrevivió, porque la próxima vez que alguien venga, no tardaremos 300 años. Y no dependeremos solo de destruir lo que traigan. Suscríbete para más historias épicas como esta. Dale like si la humanidad te inspira. Comparte. Ahora. Los siguientes años fueron los más extraordinarios en la historia de la civilización humana, sin ninguna exageración posible. Con acceso a la tecnología Vorthak abandonada en las ruinas de las torres, la humanidad avanzó siglos en décadas cortas. Los escáneres Vorthak fueron estudiados, comprendidos y eventualmente mejorados con inteligencia humana añadida
a la ingeniería alienígena. El compuesto de Shanghái fue estudiado y resultó tener aplicaciones médicas que revolucionaron el tratamiento de ciertas enfermedades terminales. Los trajes térmicos de Tanaka evolucionaron en tecnología de camuflaje, usada primero para exploración espacial y luego para defensa. Hiroshi Tanaka fue reconocido como uno de los grandes inventores de la historia humana en una ceremonia global. Amara Okonkwo lideró la primera expedición humana a las ruinas de la base orbital Vorthak, abandonada en la Luna. La danza del fantasma, el sistema de movimiento de Marcos Webb, se convirtió en base de la nueva doctrina militar terrestre. Elena Vázquez presidió el primer Consejo de Coordinación Global, la institución que reemplazó a los viejos gobiernos fragmentados del pasado. Kai, el adolescente con la cámara analógica, produjo el documental más visto en la historia humana, 300 años de sombra. El documental fue enviado también al espacio, codificado en señales que viajaban en todas las direcciones del universo observable. No como amenaza, no como advertencia, como declaración de identidad para cualquier civilización que algún día lo recibiera. La declaración comenzaba con estas palabras que Elena había escrito: "An somos humanos. An venimos de la Tierra. Nos conocieron mal en 300 años bajo sus sombras. No nos rompieron. Nos enseñaron An. Y lo que aprendemos, nunca lo olvidamos. Nunca". En el planeta natal Vorthak, el regreso de la flota fue recibido con incredulidad y luego con algo peor en vergüenza. Zervac fue juzgado por el fracaso de la campaña. Durante el juicio, los datos fueron analizados en detalle meticuloso. El momento que más impactó a los jueces Vorthak no fue la caída de las torres ni la retirada vergonzosa. Fue el descubrimiento de cuándo exactamente los humanos habían comenzado su respuesta coordinada real a la invasión. Exactamente 72 horas después de la llegada de las torres. Antes incluso de que los gobiernos terminaran de colapsar. Elena Vázquez había comenzado a planear la contraofensiva cuando las torres aún estaban aterrizando y el planeta ardía en caos. Un juez Vorthak, de avanzada edad, que había estudiado civilizaciones por décadas, hizo una observación que quedó registrada en los archivos históricos. Cometimos el error de evaluar su capacidad en condiciones normales. Pero esta especie no opera en condiciones normales. Crea nuevas condiciones. Dale like si esto te llegó al alma. Suscríbete para más. Comparte esta historia con el mundo hoy mismo. 50 años después de la caída de las torres, la humanidad lanzó su primera nave interestelar llamada Vázquez. La nave llevaba un equipo de 100 personas y tecnología, que era combinación perfecta de ingeniería humana y alienígena Vorthak, adaptada. Su misión no era conquistar. Su misión era explorar, hacer contacto y, en caso necesario, defenderse con capacidad absoluta. El almirante de la nave Vázquez era un hombre llamado Tomás, nieto de un superviviente de la Torre de México. Llevaba tatuado en el brazo derecho el mismo símbolo que miles de sobrevivientes usaban: An. Un amanecer sobre una torre caída. El símbolo de los 300 días. El símbolo de que incluso la noche más larga tiene un amanecer que la vence. Cuando la nave Vázquez cruzó por primera vez la heliosfera y entró al espacio interestelar, Tomás dio un mensaje a su tripulación. Nos tomó 300 años bajo la sombra aprender a movernos en silencio. Ahora nos movemos entre las estrellas con todo ese conocimiento. Si encontramos amigos, tenemos mucho que ofrecer. Si encontramos enemigos, tienen mucho que temer, porque nosotros nunca olvidamos. A 23 años luz de distancia, en una estación de monitoreo Vorthak, un analista joven captó la señal de la nave, identificó la especie. Inmediatamente, corrió al puente de mando con una urgencia que hizo voltear a todos los presentes. «Comandante», dijo con voz controlada, pero con los 3 ojos muy abiertos, «los humanos han llegado al espacio interestelar». El comandante Vorthak de esa estación tenía en su escritorio algo inusual para un militar: una copia del documental de Kai. Lo había visto 140 veces
no por placer. Por la misma razón que un general estudia a su adversario, miró la pantalla que mostraba la nave humana avanzando con precisión y confianza a través del espacio entre las estrellas. Envía una señal de no hostilidad inmediatamente, ordenó. Protocolo máximo de deferencia. Ninguna acción que pueda interpretarse como agresiva. Comandante, ¿no deberíamos alertar a la flota de combate por precaución estratégica? Preguntó su segundo al mando con cautela. El comandante lo miró durante un momento largo. Luego señaló el documental en su escritorio con un gesto deliberado. ¿Has visto esto? El oficial asintió. ¿Recuerdas cuánto tardaron en planear la respuesta desde que llegamos? El oficial dudó. 72 horas. Respondió. El comandante asintió lentamente. 72 horas para planear algo que tardó 300 años. Si llamamos a la flota de combate ahora, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en encontrar una manera de respondernos? La pregunta quedó flotando en el aire del puente de mando como una profecía que nadie quería articular en voz alta. La señal de no hostilidad fue enviada. Sin flota de combate, sin alarmas de emergencia. Solo respeto disfrazado de diplomacia. En la nave Vázquez, Tomás recibió la señal Vorthak y sonrió con una expresión que sus compañeros reconocieron perfectamente. Era la misma sonrisa que aparecía en las fotografías de Elena Vázquez cuando miraba el horizonte antes del amanecer del día 300. La sonrisa de alguien que sabe exactamente qué está pasando y exactamente qué viene después de ese momento preciso. Responde, dijo Tomás a su oficial de comunicaciones. Diles que aceptamos el gesto de paz. Diles que venimos a hablar. No olvides suscribirte y activar la campana. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte con todos hoy. Lo que siguió fue la primera negociación entre humanos y Vorthak en la historia de ambas civilizaciones interestelares. Duró 3 años, estándar terrestres. Se realizó en una estación neutral, construida específicamente para ese propósito histórico e inédito. Los Vorthak llegaron con sus mejores diplomáticos, analistas y expertos en xenolingüística y relaciones interculturales complejas. Los humanos llegaron con Tomás, 5 asesores, un cocinero que preparaba comida para ambas delegaciones, y muy poca paciencia. El cocinero, una mujer llamada Petra, resultó ser inesperadamente importante en las negociaciones por una razón nadie anticipó. Los Vorthak nunca habían experimentado el concepto de compartir comida preparada con intención de hospitalidad hacia un extraño. En su cultura, la comida era función biológica. Compartirla era información de vulnerabilidad. No era gesto de paz en absoluto. Cuando Petra apareció con platos preparados específicamente, considerando la biología Vorthak que habían estudiado, el efecto fue devastador para los negociadores. No en el sentido negativo, en el sentido de que un gesto completamente inesperado desarmó décadas de protocolos diplomáticos calculados. El analista joven, Vesrath, quien había identificado el uso del amanecer como señal, estaba en la delegación Vorthak. Fue él quien aceptó primero el plato de Petre. Fue él quien tuvo que explicarle a sus superiores qué había pasado internamente. Prepararon comida para nosotros, considerando lo que podríamos tolerar fisiológicamente. Explicó con sus 3 ojos parpadeando rápidamente de manera significativa. Estudiaron nuestra biología, no para atacarnos, sino para alimentarnos. No tengo un protocolo para procesar esto correctamente. Tomás observó la escena desde su lado de la mesa, y entendió que ese momento era más importante que cualquier tratado formal. Los Vorthak no esperaban humanidad de los humanos, esperaban una versión más capaz de lo que ellos mismos eran. Lo que encontraron era algo que sus modelos de civilización nunca habían considerado, en una especie que podía ser devastadoramente feroz y extraordinariamente gentil. En el mismo momento, el tratado que firmaron al final de los 3 años fue el más extenso y detallado en la historia Vorthak documentada. Incluía intercambio tecnológico, rutas comerciales, zonas de exclusión mutua, y un artículo que los Vorthak
propusieron ellos mismos. El artículo 15 del Tratado de la Estación Neutral decía: a ninguna de las partes subestimará la capacidad de adaptación de la otra. Era un artículo que solo una civilización que había aprendido de sus errores de la manera más dolorosa posible podría proponer. Tomás firmó el tratado con el mismo bolígrafo que había pertenecido a Elena Vázquez y que ella había usado para planear todo. Un bolígrafo de tinta normal, de fabricación terrestre, que había sobrevivido 300 años de sombra guardado por manos que creyeron. Cuando las naves de ambas civilizaciones se separaron, al final de las negociaciones, Bezerra envió un mensaje personal a Tomás. No era protocolo, era iniciativa individual de un ser que había estudiado a los humanos más que cualquier otro de su especie. El mensaje decía: he revisado los datos de los 300 años de ocupación 1400 veces, buscando el momento donde fallamos. Encontré muchos momentos, pero el primero, el error fundamental, fue anterior a que nuestras torres tocaran su superficie planetaria. El error fue que les asignamos una categoría. Los llamamos primitivos, y esa palabra nos impidió verlos correctamente. En nuestra lengua no hay una palabra para lo que son. En la suya, creo que la palabra es humanos. Eso es lo que son. No una categoría de civilización, una categoría propia, única, irreducible a nuestros modelos existentes. Tomás leyó el mensaje 3 veces. Luego lo guardó en el mismo archivo donde guardaba el documental de Kai. Lo envió también a la Tierra, donde fue leído en transmisión global en la Plaza de la Liberación, en lo que fue París. Elena Vázquez ya no vivía para escucharlo. Había muerto a los 91 años, rodeada de las personas que había salvado. Pero Kai, ahora con 82 años, y aún filmando con sus manos temblorosas, estaba ahí para escuchar el mensaje. Cuando el mensaje terminó, Kai guardó silencio por un momento. Luego miró a la cámara, que alguien más sostenía por él. Ella lo supo desde el principio. Dijo, simplemente, en las catacumbas, con una linterna de batería, ella ya lo sabía, que no íbamos a ganar siendo más fuertes. Íbamos a ganar siendo más humanos. Y eso es lo que hicimos. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Suscríbete ahora mismo. Comparte con alguien especial hoy en... Y así fue. Así es la historia de los 300 años de sombra y del amanecer que nadie pudo detener. No porque los humanos sean los más fuertes del universo, no porque seamos los más inteligentes o los más tecnológicos, sino porque cuando nos quitan todo lo que creemos que somos, descubrimos lo que realmente somos. Debajo de todo, somos la especie que planea en la oscuridad, que aprende en el silencio, que actúa en el amanecer. Somos la especie que recuerda a sus muertos y sigue adelante por ellos, que honra el sacrificio, transformándolo en futuro. Somos la especie que le da de comer a un enemigo antes de negociar con él, porque entendemos que la gentileza también es poder. Somos humanos. Y como le dijo al universo la voz de Elena Vázquez, grabada en el documental de Kai, para siempre. Nos conocieron mal. 300 años bajo sus sombras. No nos rompieron. Nos enseñaron y lo que aprendemos, nunca lo olvidamos. Nunca. Si llegaste hasta el final de esta épica, eres increíble. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Comparte este video con todos los que conoces, porque esta es la historia de lo que significa ser humano. Hasta la próxima épica. Lo que nadie contó en los libros de historia fue lo que pasó en los primeros 10 años después del tratado. El acuerdo firmado en la estación neutral era hermoso en papel, pero el papel no alimenta planetas devastados ni resucita muertos. La tierra que recibió a los negociadores de regreso no era la misma tierra que existía antes de las Torres Vorza. 300 años de ocupación habían dejado cicatrices que ningún tratado diplomático podía borrar con una firma y buenas intenciones. Los ecosistemas donde habían caído las torres estaban contaminados con materiales alienígenas, cuya composición química apenas comenzaba a ser comprendida. En lagos, donde la primera torre había caído, la Tierra en un radio de 50 kilómetros no producía
nada comestible. En Shanghái, el río había cambiado su curso completamente por las estructuras subterráneas que los Vorthak habían construido profundamente. En Nueva York, el fondo marino donde cayó la Torre del Atlántico creaba corrientes que afectaban el clima de toda la costa este. Pero el daño más profundo no era geográfico ni ecológico. Era el daño que no aparece en ningún satélite de observación. El daño que se esconde en las personas, en los que sobrevivieron 300 años viviendo como fantasmas bajo tierra y entre sombras. Una generación entera había crecido sin conocer el cielo abierto, sin conocer la lluvia, sin miedo, sin conocer el horizonte libre. Los psicólogos del nuevo Consejo Global lo llamaron síndrome de la sombra perpetua. Afectaba a más del 40% de la población. Miedo irracional a los espacios abiertos, incapacidad de dormir sin el sonido de otras personas cerca, terror ante cualquier sombra grande. Niños que habían nacido en túneles y que a los 10 años lloraban cuando el sol estaba muy brillante y alto. Adultos que habían aprendido a no hacer ruido durante tanto tiempo que literalmente habían olvidado cómo hablar en voz normal. Ancianos que murieron en los primeros años de libertad simplemente porque sus cuerpos no sabían cómo existir sin la presión constante del miedo. Tomás lo vio en su propia madre cuando regresó a la Tierra después de las negociaciones con los Vorthak en la estación. Ella había sobrevivido los 300 años en los túneles bajo la Ciudad de México. Había sobrevivido todo. Y, sin embargo, cuando Tomás llegó a abrazarla en el aeropuerto reconstruido, ella se encogió instintivamente antes de reconocer que era él. 30 años de reflejos de supervivencia no desaparecen porque un tratado diga que el peligro terminó oficialmente. Tomás entendió en ese momento que su misión más importante no estaba en el espacio interestelar ni en los tratados con alienígenas. Estaba aquí, en esta mujer pequeña que había sobrevivido todo y que aún así seguía viviendo como si las torres fueran a volver. Presentó su renuncia como almirante de la nave Vázquez al día siguiente. El Consejo Global tardó 3 semanas en aceptarla. Le ofrecieron rangos honorarios, posiciones consultivas, embajadas en sistemas estelares recién contactados. Rechazó todo con cortesía firme. Mi lugar está aquí, dijo en su última declaración pública como oficial. La humanidad necesita líderes en el espacio. Yo soy necesario en casa. Si esta continuación te está llegando igual que la primera parte, dale like ahora, suscríbete y activa la campana. Comparte con alguien que necesite escuchar hoy que reconstruir es tan heroico como resistir. ¡No pares aquí! Lo que Tomás inició en los siguientes años fue llamado por los historiadores la Segunda Resistencia, pero él nunca usó ese nombre. Él lo llamaba simplemente el trabajo, porque eso era lo que era, un trabajo en constante, silencioso, sin gloria visible, ni aplausos inmediatos. Organizó los primeros centros de recuperación para sobrevivientes del síndrome de la sombra perpetua en las ruinas de Ciudad de México. No contrató psicólogos famosos, ni construyó edificios modernos. Empezó con lo que había aprendido de su abuela antes de las torres. Reuniones de personas en comida compartida. Historias contadas en voz alta. El simple y radical acto de escucharse mutuamente sin miedo. Invitó a Kai, el documentalista, que ahora tenía 84 años, y cargaba su cámara con manos que ya temblaban mucho. Necesito que filmes esto también, le dijo. No las batallas, no las torres cayendo. Esto también es la historia. Ankai asintió y comenzó a filmar las reuniones. Personas sentadas en círculo. Personas llorando, sin esconderse. Personas aprendiendo a reír otra vez. Una mujer llamada Sofía, que había nacido bajo tierra y que a los 32 años vio el mar por primera vez. La grabación de ese momento, Sofía parada ante el océano, con los ojos completamente abiertos y las manos temblorosas,
se volvió histórica. No dijo nada durante 4 minutos completos. Solo miraba. Solo existía ante algo tan enorme que no cabía en ningún concepto que conocía. Luego se sentó en la arena sin importarle la ropa, metió las manos en el agua fría y simplemente lloró en silencio. Kai filmó todo, sin música, sin narración, solo Sofía y el océano, y el sonido de las olas que nunca habían parado. Ese video fue enviado a la delegación Vortak como parte de los intercambios culturales establecidos en el Tratado Nvesrath. Lo vio, tardó 6 horas en responder al mensaje adjunto. Cuando lo hizo, su respuesta era más corta que cualquier comunicación diplomática previa. No teníamos idea del alcance de lo que hicimos, no como abstracción estadística, como realidad individual. Lo siento. Eso es todo, lo siento. En el planeta Vortak, ese mensaje de Vesrath generó una controversia política que duró años. Los militares lo condenaron como debilidad. Los filósofos Vortak, una clase pequeña pero influyente, lo defendieron como el acto más estratégicamente inteligente de toda la campaña fallida. Si hubiéramos sido capaces de ver a los humanos como individuos desde el principio, escribió la filósofa Krathevell, nada de esto habría ocurrido. Nuestros escáneres medían masas a movimientos, temperaturas, en frecuencias, todo excepto la única variable que resultó determinante, el propósito individual de cada ser. No pudimos escanear lo que cada humano, individualmente, estaba dispuesto a hacer, y esa fue la única variable que importó realmente. El ensayo de Krathevell fue enviado a la Tierra a través de los canales del tratado. Elena Vázquez ya no vivía para leerlo, pero Kai sí vivía, y cuando lo leyó en voz alta, en una de las reuniones de Tomás, nadie habló por mucho tiempo, porque tenían razón. Ese era exactamente el punto. No habían ganado porque fueran más fuertes. Habían ganado porque cada uno decidió hacerlo. Dale like si entiendes que la verdadera resistencia comienza en una sola persona que decide no rendirse. Suscríbete ahora. Comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando su propia torre. Hoy, la historia continúa y se pone más profunda aún. Mientras Tomás trabajaba en la reconstrucción humana, desde adentro, algo inesperado llegó desde los confines del espacio explorado. No era Vortak. Era algo completamente diferente. Una señal que los sistemas de monitoreo de la nave Vázquez captaron a 3 años luz. La nueva tripulante de la nave, la almirante Sarah Chun, nieta de uno de los ingenieros originales del equipo de Shanghái, analizó la señal. No era agresiva, no era tecnológicamente avanzada, según los estándares que ahora manejaba. La humanidad, después de estudiar tecnología Vortak durante décadas, era de hecho sorprendentemente primitiva. Una señal de radio básica, repetitiva, claramente artificial, pero de tecnología equivalente a la Tierra del siglo XX. ¿Hay alguien allá afuera que apenas está aprendiendo a gritar al universo?, le reportó Sara al Consejo Global, vía comunicación instantánea cuántica. El Consejo debatió durante semanas qué hacer. Los protocolos del tratado con los Vortak no cubrían este escenario específico. Exactamente. Tomás fue consultado, aunque ya no era oficial. Escuchó el debate completo desde su centro de recuperación en Ciudad de México. Luego dio una respuesta que el Consejo no esperaba. Pregúntenle al equipo de Sofía qué haría con alguien que acaba de aprender a hablar. No hubo confusión. El Consejo no entendía la referencia inmediatamente. Tomás explicó con la paciencia que había aprendido en años de trabajo silencioso. Sofía no sabía qué era el océano hasta que lo vio. Nadie le dio un manual de instrucciones. Solo le dieron espacio y tiempo. Quien envía esa señal no sabe qué hay afuera. Acaba de abrir los ojos al universo. ¿Qué tipo de primer encuentro merecen? La pregunta resonó en el Consejo, de manera diferente, según quien la escuchara. Los militares pensaban en protocolos de seguridad y evaluación de amenazas. Los diplomáticos pensaban en precedentes del Tratado Vortak y en qué errores no repetir. Los científicos pensaban en datos y oportunidades de estudio. Pero hubo un miembro del Consejo, una mujer muy joven llamada Petre Vázquez,
nieta de la cocinera de las negociaciones, que pensó diferente. Pensamos en qué darles, dijo. Mi abuela no pensó en qué darle a los Vorthak. Pensó en que necesitaban, que aún no sabían. Esta especie, que apenas empieza a hablar al universo, va a tener miedo. Siempre hay miedo cuando abres los ojos por primera vez. Lo que necesitan no es nuestra tecnología ni nuestros protocolos. Necesitan saber que no están solos, que el universo no es solo oscuridad. El Consejo votó. La decisión fue unánime por primera vez en años de debates acalorados sobre política interestelar y protocolos de contacto. La nave Vázquez cambiaría su curso. Se acercaría a la fuente de la señal. Llevaría comida, porque eso es lo que hacen los humanos. Suscríbete si crees que la humanidad tiene algo especial para dar al universo. Dale like y comparte ahora mismo. Sarah Chun dirigió la nave hacia las coordenadas de la señal, con la misma calma meticulosa que caracterizaba a todos los de su familia. Su abuelo había introducido el compuesto solidificante en las tuberías Vorthak, con manos que no temblaban. Ella heredó esas manos. Lo que encontraron a 3 años luz de distancia de la Tierra era un sistema estelar pequeño, con un planeta verde a su lado, en la zona habitable. El planeta tenía océanos más grandes que los terrestres. Tenía una luna doble, que creaba mareas de movimiento perpetuo y constante, y en su superficie, concentradas en 2 continentes, había ciudades pequeñas, según estándares humanos, o Vorthak, pero innegablemente ciudades vivas en las torres. Eso fue lo primero que vio Zara en el análisis inicial, y el nombre le heló algo en el pecho inmediatamente. Pero no eran torres explosivas, eran torres de comunicación, antenas gigantes, apuntando al cielo, con la desesperación de quien quiere ser escuchado. Llevan décadas enviando señales, analizó el oficial de comunicaciones. Probablemente siglos, según el desgaste de las instalaciones más antiguas que detectamos. Han estado gritando al universo durante siglos, sin saber si alguien escuchaba, dijo Zara suavemente. Y el puente de mando quedó en silencio. Todos lo entendieron al mismo tiempo. Todos pensaron en los mismos 300 años, pero desde el lado opuesto de la experiencia histórica. No como los que esperaban en la oscuridad, como los que gritaban al vacío, sin saber si había algo al otro lado esperando. El protocolo de primer contacto que el Consejo había aprobado requería meses de observación antes de intentar comunicación directa de cualquier tipo. Sarah leyó el protocolo completo. Lo estudió durante 2 días. Luego convocó a su tripulación y les hizo una sola pregunta directa. Si ustedes hubieran estado gritando al universo durante siglos, ¿querrían que quien finalmente escuchara tardara meses más en responder? La tripulación respondió en 4 segundos. No. Zara reportó al Consejo que procedería con contacto acelerado, bajo su responsabilidad personal, como almirante de la nave. El Consejo protestó formalmente. Sarah aceptó la protesta formal. Luego envió la primera señal de respuesta al planeta verde a su lado, usando las frecuencias exactas de sus propias transmisiones. No mensajes complejos, no tecnología avanzada que los abrumara, solo una respuesta en su propio idioma básico de señales. Aquí estamos, los escuchamos. Los escuchamos. Lo que pasó en el planeta, cuando recibieron esa señal, quedó registrado en las cámaras de monitoreo de la nave Vázquez, con claridad perfecta. Las ciudades, que habían sido observadas durante 2 días con actividad normal y rutinaria, explotaron en movimiento simultáneo en cuestión de minutos, luces encendiéndose en todas las ventanas, seres saliendo a las calles, señales siendo emitidas desde cada torre de comunicación al mismo tiempo. No podían traducir el idioma aún, pero la emoción en la frecuencia de las señales era tan universal que no necesitaba traducción ninguna. Eran seres que llevaban siglos preguntando si estaban solos en el universo, y acababan de recibir su respuesta, después de tanto tiempo esperando. Dale like si esto te erizó la piel, suscríbete ahora, comparte con alguien que también necesite
saber que no está solo hoy. El proceso de traducción tardó 3 meses. Era inevitable tomar ese tiempo y Zara lo aceptó con paciencia aprendida de muchas generaciones. La especie del planeta verde a su lado se llamaba a sí misma, con un sonido que los traductores humanos eventualmente escribieron como Velhari. Eran bípedos, como los humanos, con 2 ojos, como los humanos, con una historia de guerras, paces y búsquedas espirituales, como los humanos, y con algo más que los humanos reconocieron inmediatamente cuando los traductores comenzaron a comprender el contenido de sus transmisiones históricas. Los Velhari habían sido visitados hacía 400 años por una civilización que llegó con estructuras masivas que bloquearon su sol temporalmente. Los documentos históricos Velhari eran imprecisos en los detalles tecnológicos, pero extraordinariamente precisos en los detalles emocionales del encuentro antiguo. Vinieron y miraron, decía uno de los textos más antiguos. Midieron todo, contaron todo. Y luego se fueron sin decirnos nada, no nos atacaron, no nos ayudaron, nos observaron cómo se observa a un animal en un campo, y luego simplemente desaparecieron entre las estrellas. Zara leyó esa traducción y reconoció la descripción inmediatamente. La llevó a Tomás en Ciudad de México, vía comunicación cuántica, esa misma noche. Tomás leyó la descripción 2 veces. Luego cerró los ojos durante un momento largo. Cuando los abrió, su expresión era de certeza total. Vorthak, dijo simplemente. Fue una misión de reconocimiento. Los evaluaron, los encontraron primitivos y los catalogaron para uso futuro. Eventualmente, Zara asintió. Los Velhari llevan 400 años enviando señales al universo, en parte, esperando que esos visitantes volvieran a responder. Pero principalmente, añadió con voz más suave, creo que empezaron a enviar señales, porque querían que alguien, cualquiera, les dijera que no estaban solos. Tomás tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía esa calidad que Kai siempre decía que había que filmar cuando aparecía. Diles que no están solos. Diles que nosotros tampoco lo estuvimos durante 300 años. Y que seguimos aquí. Diles exactamente eso. Zara transmitió el mensaje, simplificado para el nivel de traducción disponible. Nosotros también estuvimos en oscuridad. Seguimos aquí. No están solos. La respuesta de Velhari llegó 47 minutos después, el tiempo exacto que tardaba la señal en ir y volver entre las naves. Era una sola imagen. Los traductores tardaron horas en contextualizar su significado cultural dentro del sistema de comunicación Velhari conocido hasta entonces. Era el equivalente Velhari de un amanecer. Su sol, visto desde su planeta, emergiendo sobre el horizonte de su océano más grande, no necesitaba más traducción que esa. Era universal. Era el mismo símbolo que los sobrevivientes de las torres llevaban tatuado en sus brazos. Kai, con 86 años y manos que ya casi no podían sostener la cámara sin ayuda, filmó la imagen en la pantalla. Era su última grabación importante. Lo sabían, su cuerpo le decía cosas que ya no podía ignorar, por más voluntad que pusiera. Pero quería que ese momento quedara registrado. Quería que el universo supiera que los humanos habían encontrado a alguien más que entendía el amanecer. Elena tenía razón, dijo una última vez ante la cámara. No íbamos a ganar siendo más fuertes. Íbamos a ganar siendo más humanos. Y resulta que ser humano no es ser de la Tierra. Es entender que el amanecer significa lo mismo desde cualquier planeta del universo. Kai depositó la cámara suavemente en manos de su asistente. Se recostó en su silla. Cerró los ojos con una expresión de satisfacción total. Murió 3 días después, rodeado de las personas que había filmado durante toda una vida. Murió sabiendo que el trabajo estaba hecho. Por Kay, por Elena, por todos los que no se rindieron. Dale like y suscríbete. Comparte esta historia que merece ser escuchada. Su funeral fue transmitido en todo el planeta, y en la nave Vázquez, y en las estaciones de comunicación que comenzaban a establecerse más allá. Los Velhari
No podían ver la transmisión aún, pero cuando los traductores les explicaron, meses después, qué había pasado, su respuesta fue ceremonial. Encendieron luces en todas sus torres de comunicación simultáneamente durante un ciclo completo de su sol, su equivalente de 1 minuto de silencio luminoso. Fue el primer ritual compartido entre humanos y Belari, el primero de muchos que vendrían en los años y décadas siguientes, inevitablemente. Mientras tanto, en el planeta Vorthak, algo estaba cambiando lentamente que ningún analista humano había previsto en sus modelos más optimistas. La filósofa Crethevell había seguido escribiendo después de su ensayo sobre los humanos. Sus textos circulaban clandestinamente entre la juventud Vorthak, una generación que no había vivido la invasión, que solo conocía los hechos a través de registros históricos y las narrativas oficiales del gobierno, y que encontraba en esos registros algo que las narrativas oficiales no podían ocultar completamente, por más que lo intentaran, sin descanso. Los humanos habían ganado, y no habían ganado con más tecnología, ni con más ejércitos, ni con intervención de una civilización superior aliada. Habían ganado siendo exactamente lo que eran, y eso hacía una pregunta inevitable para cualquier joven Vorthak que pensara honestamente con profundidad. ¿Qué significaba para los Vorthak ser exactamente lo que eran? ¿Y era eso suficiente para los desafíos que el universo presentaba realmente? El movimiento filosófico que Crethevell había iniciado con sus ensayos no tenía nombre oficial. Sus seguidores lo llamaban simplemente los que miran al amanecer, una traducción directa del símbolo humano que Bezerrath había compartido con ella después de las negociaciones de la estación neutral tantos años antes. Bezerrath mismo, ahora de avanzada edad por estándares Vorthak, era considerado el puente entre las dos culturas de maneras que ningún diplomático oficial era. No porque tuviera un cargo, no porque representara a ningún gobierno, sino porque era el único Vorthak que había admitido públicamente que sentía algo difícil de traducir directamente del Vorthak al español humano, pero que los lingüistas habían eventualmente aproximado como vergüenza productiva, orientada al futuro. No el tipo de vergüenza que paraliza, el tipo que empuja hacia adelante, el tipo que convierte el error en determinación de no repetirlo. Bezerrath había vivido con esa emoción durante décadas, y había descubierto que era la emoción más útil que su especie podía experimentar ahora. Los humanos llaman a algo similar responsabilidad, escribió en su diario, que eventualmente sería publicado en ambos idiomas, pero va más profundo que eso. La responsabilidad implica una deuda con el pasado. Lo que siento implica también una deuda con el futuro, con lo que aún puede ser diferente. Tomás leyó el diario de Bezerrath. Cuando fue publicado, lo leyó en el Centro de Recuperación de Ciudad de México, rodeado de personas que sanaban. Lo leyó en voz alta para el grupo, y cuando terminó, Sofía, la mujer que había visto el mar por primera vez, a los 32 años, levantó la mano. Pregúntenle si quiere venir, dijo simplemente. Todos la miraron. Pregúntenle a Bezerrath si quiere venir a ver el océano. La invitación fue enviada a través de los canales diplomáticos del tratado, con una nota personal de Tomás adjunta al mensaje oficial. La nota decía tan no como diplomático, no como representante Vorthak, solo como alguien que quiere ver con sus propios ojos lo que describió con palabras. Bezerrath tardó 3 semanas en responder. Cuando lo hizo, su respuesta era también personal y no oficial. En ningún sentido protocolar. Acepto a Anne, y si es posible, me gustaría conocer también a Sofía. ¿Hay algo que quiero decirle? Que los canales diplomáticos no pueden transmitir adecuadamente. La visita de Bezerrath a la Tierra fue, técnicamente, la primera visita voluntaria, y no oficial, de un Vorthak al planeta, en toda la historia. Llegó sin escolta militar, sin delegación diplomática, con un intérprete y una maleta pequeña, con cosas que los humanos no supieron identificar inicialmente. Resultaron ser semillas de plantas del planeta Vorthak. Las traía como regalo,
siguiendo una costumbre que había leído sobre los humanos y la hospitalidad. En tu cultura, traer comida, o algo, para cultivar comida, es un gesto de paz y buena voluntad, explicó a Tomás en el aeropuerto reconstruido. Lo aprendí del documental sobre la cocinera Petra Amé. Pareció que era la manera correcta de llegar a un lugar que dañamos tanto. Tomás miró las semillas en sus manos alienígenas, y luego miró a Vesrath con sus 3 ojos grises, esperando una reacción con algo de nerviosismo. Bienvenido a la Tierra, dijo Tomás, finalmente, y por primera vez en su vida, extendió la mano en gesto de saludo a un Vorthak. VZ-Rat miró la mano extendida. Los intérpretes habían explicado el gesto. Lo conocía intelectualmente desde hacía años de estudio exhaustivo, pero conocer un gesto intelectualmente y recibirlo en persona son experiencias completamente diferentes. Eso también lo había aprendido de los humanos. Con el tiempo, tomó la mano de Tomás. La sostuvo por un momento más de lo que el protocolo humano consideraría normal, porque estaba memorizando la sensación real. Gracias por no haberme enviado una flota de combate, dijo Vesrath, con el equivalente Vorthak, de lo que los traductores clasificaron como humor seco. Tomás soltó una carcajada genuina, la primera carcajada verdadera que había tenido en meses de trabajo silencioso y constante en la reconstrucción. Dale like si este momento, entre Tomás y VZ-Rat, te llegó al alma. Suscríbete ya. Comparte, para que todos lleguen hasta aquí. La visita duró 2 semanas. Vesrath vio el océano junto a Sofía, que había pedido ser quien lo acompañara en ese momento específico. Estuvieron parados en la misma playa, donde Kai había filmado a Sofía por primera vez, a la misma arena. Las mismas olas imparables. Sofía no habló. Había aprendido que el océano no requería palabras, solo requería que estuvieras completamente presente ante él, y nada más. En Vesrath tampoco habló por largo tiempo. Sus 3 ojos grises procesaban algo que sus escáneres más sofisticados nunca habrían podido medir ni catalogar. Después de 40 minutos de silencio compartido, dijo una sola frase en su idioma, que el intérprete tradujo lentamente con cuidado. Durante la campaña, medimos la superficie de este planeta con precisión de nanómetros. Pero nunca medimos esto. No teníamos instrumentos para esto. Sofía lo miró. Luego miró el océano. Luego volvió a mirarlo con la expresión simple y directa que había desarrollado en años de sanación. No se mide, dijo. Se recibe. Y volvió a mirar el horizonte, donde el agua y el cielo se encontraban en una línea infinita. VZ-Rat plantó sus semillas Vorthak antes de partir. Las plantó en la tierra recuperada cerca de donde había estado la Torre de México, en el suelo que durante 300 años había estado bajo la sombra de una estructura diseñada para dominar y extraer y controlar. Las semillas crecieron. Tardaron años, pero crecieron en tierra terrestre, nutridas por agua terrestre, bajo un sol que era el sol de los humanos. Los botánicos estudiaron las plantas con fascinación, porque exhibían características de ambos mundos, terrestres y alienígenas, al mismo tiempo, en perfecta coexistencia. Los llamaron VZ-Ratia. El nombre no fue oficial, ningún científico lo propuso formalmente. Simplemente, así empezaron a llamarlas todos, de manera natural. Y las Vesocia florecían cada año en el equinoccio de primavera, exactamente cuando el amanecer llegaba más lento y más dorado sobre Ciudad de México. Pitre Vázquez, la nieta de la cocinera, que ahora presidía el Consejo Global, con una sabiduría que parecía heredada directamente de su abuela, lo observó todo. Observó cómo la tierra sanaba. Observó cómo los Belhari aprendían a confiar en los primeros extraterrestres que habían respondido sus siglos de llamadas. Observó cómo los Vorthak, lentamente, dolorosamente, comenzaban el proceso que ninguna civilización había hecho antes en la historia del universo registrada. El proceso de reconocer un error no como derrota, sino como el primer paso necesario hacia algo diferente y posiblemente mejor que lo anterior.
y observó cómo los humanos, su pueblo, su especie complicada y contradictoria y extraordinaria, seguían siendo exactamente lo que siempre habían sido, en el fondo, adaptables, persistentes, capaces de destruir y de construir, capaces de odiar y de perdonar, capaces de rendirse y de levantarse otra vez. En su discurso de aniversario número 50 de la caída de las torres, Petra habló desde la Plaza de la Liberación, con el horizonte libre detrás. No leyó un discurso preparado. Habló como su abuela le había enseñado a hablar, como si la persona más importante del mundo te estuviera escuchando. 50 años, dijo. 50 años. Desde que el último escáner Fortac apagó su sistema sobre nuestra atmósfera, y nos dejaron el cielo de vuelta. Mucha gente me pregunta, ¿qué aprendimos en 300 años de sombra? Y siempre respondo lo mismo. Aprendimos que somos más de lo que sabíamos. Pero lo que más me importa no es lo que aprendimos de nosotros mismos, es lo que aprendimos sobre el universo que nos rodea completamente. El universo está lleno de civilizaciones que miden, que escanean, en que catalogan, que evalúan y clasifican y asignan categorías a todo lo que encuentran. Y el universo también está lleno de voces que gritan al vacío, preguntando si hay alguien ahí, buscando saber que no están completamente solos. Nosotros sabemos lo que es estar bajo la sombra, sabemos lo que es gritar sin que nadie responda durante décadas. Sabemos las dos cosas, y eso nos da una responsabilidad que ningún tratado puede definir y ningún protocolo puede capturar completamente en sus artículos y cláusulas. La responsabilidad de ser la respuesta que alguien más necesita, de ser el amanecer para quien lleva demasiado tiempo en la oscuridad, esperando. Eso es lo que somos, eso es lo que seremos. No porque seamos perfectos, sino porque hemos estado en ambos lados, y elegimos recordar los dos. La Plaza de la Liberación guardó silencio por un momento, cuando Petre terminó. Luego, el aplauso llegó como las olas que Sofía había aprendido a recibir. No el aplauso ruidoso de los eventos políticos, el aplauso profundo de personas que reconocen, en palabras ajenas, algo que ya sabían, pero no habían articulado. En la nave Vázquez, ahora comandada por la tercera generación desde Sarachún, la tripulación escuchó el discurso vía comunicación cuántica con la Tierra. En la estación de contacto con los Belhari, los traductores trabajaban en tiempo real para que el discurso pudiera ser enviado al planeta verde azulado. En el planeta Vorthak, que había regresado de la Tierra con semillas de plantas terrestres en su maleta de regreso, escuchó el discurso completo. Lo escuchó solo, en su jardín, donde las plantas terrestres y las Vorthak crecían lado a lado, en el suelo de su mundo natal. Cuando terminó, abrió su diario. Escribió una sola línea, que eventualmente sería la más citada de todo el volumen, publicado posteriormente. Vinimos a escanearlos, y ellos terminaron siendo el instrumento que nos escaneó a nosotros más profundamente de lo que jamás pudimos hacerlo solos. Si llegaste hasta el final de esta épica completa, eres parte de la historia. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ahora, la historia de los 300 años de sombra no terminó con la caída de las torres. Eso fue solo el final del primer capítulo largo. Terminó, si es que termina, en cada amanecer que llega, sobre una tierra que aprendió a moverse en silencio cuando era necesario absolutamente. En cada planta besocía que florece, en suelo que fue sombra y ahora es luz, porque alguien decidió plantar algo con esperanza. En cada señal que la humanidad envía al universo, no como demostración de poder, sino como respuesta a quien pregunta si está solo allá. En cada mano extendida, en cada plato de comida preparado, pensando en quién lo recibirá, en cada historia contada, para que no se olvide, somos humanos. Vinieron a escanear nuestro planeta con sus torres explosivas. Dominamos sus escaneos durante 300 años con nuestra humanidad entera. Y cuando las torres cayeron, no construimos torres propias para dominar,
Construimos puentes, porque eso es lo que hacemos cuando ganamos realmente. No conquistamos el universo, lo habitamos con todo lo que somos, con todo lo que aprendimos, con todo lo que aún tenemos por aprender juntos. El amanecer llega cada día sobre la tierra libre. Y desde el espacio, quien lo vea, sabrá que aquí vive una especie que nunca olvidó lo que importa. Dale like, suscríbete y comparte esta historia épica completa. Activa la campana para no perderte la próxima aventura HF1. Hasta la próxima.